En el mundo en el cual nosotros hoy vivimos, nos enseñaron que el llamado se mide por los títulos, cuando la Biblia nos enseña que realmente es por la obediencia. Cuando muchos piensan que el llamado de Dios solo es para pastores, para profetas, para evangelistas. Sin embargo, el llamado de Dios no se limita a un púlpito. El llamado de Dios es una invitación a todo lo que respire, a todo lo que fue diseñado justamente por el propósito solamente eterno de Dios. A veces pensamos que solamente los profetas, los pastores, los evangelistas y colocan a todos estos grandes hombres de Dios en un pedestal inalcanzable, inaccesible. Pensamos en eso, que solamente un grupo de personas determinadas solamente pueden lograr alcanzar eso, y es todo lo contrario. Dios elige o hace una invitación a todo aquel que quiera aceptarla. Hay veces que ese llamado no se escucha con trompeta ni con voces audibles. A veces tú simplemente lo sientes como un susurro en medio de una noche inquietante, como un fuego que no se apaga dentro de ti, y Dios allí te empieza a llamar. Y la pregunta no es que si Dios te está llamando. La verdadera pregunta es: ¿estás escuchando el llamado de Dios? ¿Realmente escuchas que Dios te está llamando? Porque cada llamado atrae consigo una responsabilidad y un proceso. Por eso tengo la seguridad y creo con mucha seguridad que el llamado no se mide por los títulos, se mide por la obediencia. Y nos enseñaron a nosotros hoy en este sistema cristiano de hoy que solamente por el título, si tú no tienes las credenciales, que no está mal, si no tienes una cobertura de un apóstol, que no está mal, una cobertura de un profeta, que no está mal, ok. Pero la Biblia va mucho más allá, porque cuando Dios va a elegir a alguien, no le dicen: enséñame tus credenciales, enséñame tu cobertura, enséñame quién te patrocina, quién te apoya, No, cuando Dios dice: voy a elegirte a ti, te saca aún del lugar peor que nadie pensaba que podía salir algo. Por eso es que Dios llama con una voz suave y firme. Y yo creo que tú lo has sentido. Cuando Dios dice: te voy a llamar, te saca a veces de lugares que la gente no lo espera. Este es el Dios al que conozco en la Biblia, el Dios que habla, que Él cuando dice: voy a usarte para mi gloria y para mi honra, caramba, no hay un hombre que pueda decir: no lo uses, no la uses. Dios dice: lo voy a hacer aunque los pronósticos no estén a favor de ella, aunque se le levantó el diablo, aunque se le levantó todo el mundo. Dios dice: voy a manifestar mi gloria, voy a hacer que tu vida sea diferente, voy a hacer que tu familia cambie, que la historia de tu familia empiece cuando yo obre a tu favor, cuando yo me manifieste, cuando yo haga visible mi obra. Por eso es que Dios llama de diversas formas. Cuando voy al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 22, que me habla acerca de que Elías experimenta uno de los momentos fuertes de su vida, pasando una gran depresión, y hace que el profeta se meta en una cueva, y desde la cueva Dios empieza a tratar con el profeta, y dice que atrás del terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Tras un fuego y un silbo apacible, delicado, era donde Dios se estaba moviendo. Hay veces que Dios no te va a hablar rompiendo la peña, muchas veces va a venir con un susurro. Me encanta experimentar esto. Cuando Dios me habla a través de ese susurro, me habla de una forma suave y delicada, firme, porque a veces pensamos que Dios simplemente va a venir con los ruidos, y Dios siempre no te va a imponer su voz, ni tampoco te va a hablar a través de la voz, sino que va a tener que aprender
a silenciar esos ruidos internos y vas a tener que aprender a escuchar la voz de Dios, porque cuando haces silencio es de la única forma que Dios te puede hablar. Hay momentos cuando tú callas, Él te habla, pero tú hablando sin dejarlo hablar a Él, te aseguro que Dios no te va a hablar. Es momento que tú hagas silencio y déjame escucharte a ti. Yo quiero escucharte a ti, yo quiero escucharte a ti. Y allí vas a conocer a Dios. Más adelante voy a tratar de dar un contenido que sé que lo va a bendecir a todos. Lo va a bendecir a todos. Para hablarle acerca de esa comunicación, de esa intimidad con el Padre. Cómo poderlo lograr. Porque yo aprendí algo en el Señor. Que todo llamado comienza en lo pequeño. Y cuando tú tienes ese momento a solas con Dios, que te separas con Dios y te ubicas con el Señor a solas, lo que he aprendido, lo que sigo aprendiendo, ha sido empezando desde algo pequeñito, en un lugar, en una esquina de la congregación, que me ponía allí a orar. Y allí era mi momento. Ahora lo hago aquí en mi casa. Allí es donde yo me postro y clamo a Dios día y noche. Allí clamo a Dios si tengo una necesidad, si tengo un problema. Allí me pongo porque entiendo que ese es mi lugar de socorro, ese es mi lugar, es mi pronto auxilio. Allí es donde ese es mi refugio, que es la palabra correcta. Ese es mi refugio. Allí es donde busco a Dios, es donde clamo a Dios y Él me responde. Es allí a sola, es allí a sola. Entonces es necesario que nosotros entendamos que nadie empieza predicando en multitudes. Todos comenzamos en un lugar secreto, allí a sola. Una oración que a veces nosotros pensamos que Dios no nos va a escuchar, pero ese acto de obediencia hace que el trono de la gracia venga hacia nosotros. Por eso es que tú debes de entender y tener claro que si en lo poco le eres fiel, Él también va a ser fiel. Lucas 16:10. Entonces tú tienes que entender que la grandeza de todo llamado se prueba en la fidelidad de lo pequeño. Esto yo lo apliqué a mi vida y empecé a darle gracias a Dios. Empecé a darle gracias a Dios porque antes esperaba escenario, antes quería grandes cosas, pero Dios me enseñó que debo de empezar en lo pequeño para ser digno de lo grande. Entonces, a solas con el Padre, intimando con el Padre es el que va a gestionar todo lo que te corresponde a ti. Te va a gestionar todo lo que tú debes de recibir. Pero tienes que estar a solas con el Padre. Tienes que estar a solas con Dios. Esto va a bendecir tu vida. Saca tu momento especial, tú y el Padre, a sola, intimidad, tú y el Padre. Y esto te va a ayudar a adquirir madurez, te va a ayudar a adquirir ese conocimiento, esa experiencia de que conoces a Dios de una forma, de la única forma que usted puede conocer a Dios es cuando usted se aparta y lo busca en oración. Silicio, oración y ayuno. Son tres claves que yo sé que para algunos el ayuno ya no es bíblico y el ayuno, la oración prolongada tampoco no es bíblico, porque simplemente con leer y citar un texto bíblico ya Dios te escuchó. Ok, esas son cosas que yo a usted se las respeto, pero no las comparto, porque yo sé que cuando tú intimas con el Padre, te pareces más a Él. Y aunque traten de decirme que no, mientras más pasa tiempo con algo, en eso te vas a convertir. En eso te conviertes automáticamente. Entonces, cuando yo leo las Escrituras, me doy cuenta que el llamado de Dios requiere a veces búsqueda, pero una búsqueda en donde tú tengas que sacrificar bastante cosas para poder lograr eso o para poder alcanzar eso, porque el propósito de Dios siempre es que tú obedezcas a lo que el Padre, al llamado que el Padre te está haciendo.
Por eso me encanta el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5, que me dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo primero que usted debe de entender es que Dios no te llama a entretener las personas. Te llama porque tu vida carga un diseño eterno. Tu asignación no es solo para estar en la tierra, sino para afectar la eternidad de otros. Wow. ¿Por qué? Porque que Dios nunca va a poner su poder en ti para tú entretener las personas. Y creo con mucha seguridad que a muchos de hoy se le ha olvidado lo que es realmente ser llamado por Dios. ¿A qué realmente Dios lo ha llamado? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por qué Dios lo apartó? A algunos se le ha olvidado dicha función. Porque realmente el llamado en Dios no se trata de ti. Siempre se trata para la gloria de Dios y se trata de otros. Esto yo no lo entendía hasta que lo apliqué. Cuando yo obedecí al llamado de Dios, yo dije: caramba, pero tanto tiempo, siento a Dios con esto, tanto tiempo buscando a Dios, buscando al Señor, clamando al Señor para que otros sean bendecidos. Y realmente tú a veces lloras, tú quieres que Dios te use, pero tú no sabes que Dios te va a usar para que tú le sirvas a otros. Por si usted no lo sabía. Esa es la función de ser llamado, porque Dios no te llama a un llamado para que tú seas simplemente exitoso, que no está mal. Claro que sí, somos exitosos en Cristo Jesús, claro que sí. Somos exitosos con tener a Dios. Pero no es que Dios te vaya a escoger para que tú seas el próximo Bill Gates o el próximo millonario que existe en este planeta Tierra. No, Dios te está llamando para que otros puedan venir al redil y puedan encontrar paz en el mismo lugar donde tú encontraste la paz. Dios te llama realmente no para que se trate de ti, sino para que otros puedan recibir a Jesús, para que otros puedan conocer al Dios que te ha salvado. Por eso es que el llamado no gira en torno a tu ego, sino al alrededor de su reino. De eso se trata. Entonces, cuando Dios te hace un llamado, ese llamado exige respuesta. ¿Por qué? Cuando Dios nos habla en el libro de Isaías capítulo 6, verso 8, que nos dice que entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios nos llama, Él no nos obliga, Él nos hace una invitación. Usted decide aceptarla o decide ignorar la voz de Dios. Cuando usted no obedece la voz de Dios, esto trae algunos problemas que después, en lo más adelante, tú empiezas a lamentarlo. Porque el llamado ignorado es un destino estancado. Es correcto que cuando Dios te hable, tú obedezcas. Porque de una manera u otra el Padre va a llamar tu atención. Si es quitándote cosas que realmente tú amas, el Padre va a llamar tu atención. El Padre va a hacer. Porque si Dios te eligió antes de que tú te formase para que otros puedan ser salvos, Dios lo va a hacer. No hay un Jonás que se le haya escapado a Dios. No hay un Samuel que no haya dicho que sí a la voz que le llama. Entonces tú tienes que tener esto claro, que debes de obedecer al llamado que Dios te está haciendo. No ignorar la voz de Dios. Por eso es que las cosas, cuando tú empiezas a ignorar la voz de Dios, las cosas cambian en tu entorno. Tu casa cambia, tu familia cambia. Porque que toda tu vida depende de la palabra del dabar que sale de la boca de Dios. Entonces es la palabra, cuando Dios habla, no puede venir esa palabra con una respuesta vacía. Algo tiene que venir, algo. Porque que Dios tiene planes perfectos para nosotros que ni siquiera nosotros pensamos
que Dios tiene esos grandes planes acerca de nosotros. Así que si estás escuchando el llamado de Dios y la voz de Dios, te invito a que no lo ignores, que acepte el llamado de Dios, obedezca la voz de Dios, porque mañana todo lo que te estoy hablando hoy te va a ayudar y me lo vas a agradecer. Espero que este gran contenido te sea de gran bendición. Te invito a que te suscribas, comparte esto y dale like. Shalom para todos.